Buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que organizar el programa científico de una sociedad como la nuestra es quizá un poco complicado por la heterogeneidad de los presentes. Pertenecemos a muchos servicios distintos, trabajamos en diferentes órganos, somos de muchas especialidades, con lo cual realmente pues, hay que hacer un programa científico consensuado entre gente muy distinta. La verdad es que cuando hablamos de la charla inaugural del Congreso, siempre pretendemos hacer una charla transversal, de que sea muy interesante realmente para todos los que estamos aquí presentes. Realmente en este Congreso tuvimos varias propuestas y finalmente se decidió que la charla inaugural sería el trasplante de órgano sólido y la visión desde el hospital, desde la gerencia del hospital, desde la dirección médica del hospital. Realmente hubo debate sobre qué charla elegir y esta fue la elegida. De lo que no hubo ninguna duda fue de quién sería el ponente idóneo para dar esta charla. El ponente va a ser el doctor Josep María Campistol. El doctor Campistol es nefrólogo, trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, allí empezó su residencia y tras una estancia en Estados Unidos volvió al Clínic, donde ha desarrollado pues, una espectacular trayectoria asistencial en el mundo del trasplante de riñón. Ha realizado muchísima investigación en este área. Pueden comprobarlo ustedes, por supuesto, en PubMed, la cantidad de publicaciones y de factor de impacto de sus hallazgos de investigación. Y también ha tenido una excepcional vida académica, que todo acaba cuadrando con la Cátedra de Medicina en la Universidad de Barcelona. La razón final por la que está aquí es porque también se dedica desde los últimos años al mundo de la gestión. Desde el año 2016 es el director general del Hospital Clínic de Barcelona y previamente a ello ha sido director médico del Hospital Clínic de Barcelona. Yo creo que es la persona que aúna pues, lo que queremos para esta charla. Alguien que trabaje en el mundo del trasplante con una amplia trayectoria asistencial, con un enorme bagaje de investigación, con una gran calidad de docencia y, finalmente, que tenga la visión del mundo de la gestión. Josep María, darte las gracias por haber aceptado esta charla para la Sociedad Española de Trasplantes. Gracias por venir y tienes la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Miñambres, por estas amables palabras. Gracias, Eduardo. En Cataluña, consejera, dijimos honorable conseller. Aquí también, ¿no? Lo digo porque el doctor Domingo Hernández ha dicho ilustrísima. Es honorable, ¿verdad? ¿O no? No, consejera, no, hombre, hay más. Pero, ¿cómo dicen en Euskadi? ¿Es honorable o es ilustrísima? Ilustrísima, así soy yo que estoy equivocado, perdón. Allí en Cataluña hablamos siempre de honorable y el presidente es muy honorable. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos y gracias de nuevo, Eduardo, por la introducción y gracias sobre todo realmente a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Trasplante, al Comité Local y a toda su Junta, a Domingo, a Constantino, a Eduardo y a todo el equipo. La verdad es que se me hace muchísima ilusión estar esta tarde con vosotros. Lo siento, Sofía, pero a las 11 de la noche de coger un avión. Ya sabes que habitualmente voy bastante rápido, pero mañana tenemos un acontecimiento importante en el hospital a las 9 de la mañana y no podía faltar. Pero en cualquier caso, he visto que tenéis Bilbao precioso, mucho más limpio que Barcelona, mucho más arreglado que Barcelona y, bueno, hablaré con los responsables políticos a ver si ponen un poco de orden, especialmente en las motos y en la limpieza de la ciudad. En cualquier caso, enhorabuena realmente por todo el trabajo. Como decía, es un honor para mí realmente estar esta tarde aquí. Ya sabéis que yo soy un hombre de trasplante, pero tal como decía el doctor Miñambres, desde el año 2016 soy el director general del Hospital Clínico, hospital grande como muchos de los vuestros, que exige muchísimo y que he tenido que abandonar un poquito, no todo, mis labores, mi vocación y mi trabajo en trasplante. Entonces, cuando hace unos meses recibí una carta de la Sociedad Española de Trasplante invitándome a dar esta charla, de entrada fue una alegría grande, pero a la vez un motivo realmente de responsabilidad. Y tal como ha dicho Eduardo, estuvimos hablando los temas que podía hablar, repasé un poquito la situación de trasplantes. Revisé un poco la situación de trasplantes, que evidentemente sigo leyendo y sigo estando más o menos actualizado, pero después de ver un poco la situación inmunológica, los conocimientos inmunológicos, pensé que no quería ser como San Damián y San Cosme, que seguramente hablaban de oídas, y preferí un poco proponer y cambiar un poco el tercio y sugerir hablar no del hospital clínico, pero sí un poco del impacto que puede tener la gestión en el mundo del trasplante. Ya sabéis que el hospital clínico, igual que muchos de vosotros, prácticamente 1000 camas, 8000 profesionales, casi 50.000 altas,
muchos trasplantes, mucha actividad, también mucha responsabilidad, y a partir de aquí me planteé y propuse a la sociedad el cambio y lo que ha comentado el doctor Miñambres: trasplante de órganos sólidos, visión desde la dirección del hospital, sin dejar de ser un médico de trasplante, sin dejar de abandonar la bata blanca, pero obviamente con otra perspectiva, que es la que intentaré compartir esta tarde con todos vosotros. Esta es mi trayectoria y os podéis imaginar que mi visión del trasplante será positiva, entusiasta y de alguna manera de primera vivencia. Esta es una fotografía ya muy histórica de cuando entré yo a trabajar en la unidad de trasplante renal, que fue, se acordará seguro el doctor Oppenheimer, en enero del año 88, evidentemente mucho más joven que ahora. En aquel momento, para vuestro conocimiento, en el hospital había 2 servicios de nefrología. Uno era la unidad de trasplante renal, que estaba el pobre Jordi Andreu Bartolí, que falleció al cabo de unos años, con el doctor Caralps, y en el otro lado estaba el doctor Luis Rever, por desgracia también fallecido. No había prácticamente ningún contacto entre los 2 servicios de nefrología y yo pasaba por allí y me dieron la plaza de la unidad de trasplante renal sin prácticamente saber nada de trasplante. Había terminado de hacer la tesis doctoral sobre la amiloidosis en diálisis, pero me entusiasmé con el trasplante. Inicialmente pude tener mis dudas, pero rápidamente desarrollé toda mi actividad de trasplante, tal como decía Eduardo, a nivel asistencial, a nivel docente, a nivel investigador, a nivel organizativo, en la catalana de trasplante, en la europea. Por lo tanto, tuve una implicación importante en trasplante y, tal como os decía, sigo trabajando en trasplante y los jueves por la tarde sigo viendo pacientes trasplantados. Y esta es una fotografía relativamente reciente donde vemos pacientes, algunos nuevos y algunos históricos en la unidad. Por lo tanto, mi primer mensaje claramente es un mensaje positivo, un mensaje de felicitación, como decía antes la consejera, de una actividad realmente de altísimo nivel donde nuestro país es auténticamente de referencia. Por lo tanto, ya resumo que mi visión obviamente será positiva, por no decir entusiasta, por no decir de agradecimiento, primero a la sociedad, sin donantes no hay trasplante, pero sobre todo a todos los profesionales del trasplante, al mundo de la coordinación, a los nefrólogos, a los hepatólogos, a los neumólogos, a los cirujanos, a los coordinadores, a las enfermeras, a todo el personal realmente que está implicado en este proceso tan interesante, a la vez tan complejo y que tiene unos resultados, creo hoy, francamente satisfactorios y francamente positivos. Voy a intentar resumir mi presentación en 2 bloques. La primera será cuál es mi valoración del trasplante, entrando un poco más en detalles desde la dirección, y luego, con permiso de todos, incluido de Beatriz Domínguez, desde la ONT y de todas las consejerías y de todas las coordinaciones, hacer algunas aportaciones que seguro que las podríais hacer todos vosotros de cómo podríamos todavía más mejorar la situación del trasplante en nuestro país, en todos los rincones de la geografía y en todos los hospitales. Si me permitís, empiezo con la valoración desde la dirección del hospital, y el primer punto, y creo que lo comparto con vosotros, es que el trasplante en general sigue siendo un elemento de alto prestigio y de alta reputación por los centros. Es realmente interesante. En España llevamos prácticamente 50 años con el primer trasplante renal, año 65, Hospital Clínico en Barcelona, doctor Gil Bernet, y después de 50 años realmente la sociedad, la prensa, a nivel científico y a nivel mediático, sigue realmente teniendo cabida el trasplante como elemento clave y como elemento realmente motor de nuestra sanidad. Y aquí veis distintos reportes muy históricos de hace muchos años, del primer trasplante renal, trasplante hepático en el Hospital de Bellvitge, trasplante de pulmonar, trasplante cardíaco, nuestro famoso trasplante de útero que comentábamos antes con la doctora Beatriz Domínguez. Hemos hecho 2 trasplantes y tuvo realmente una repercusión mediática absolutamente inesperada, no solamente de la prensa convencional, sino de una prensa que a veces creo que huimos todos de manera correcta de la prensa rosa. Pero en cualquier caso, los trasplantes siguen siendo mediáticos y un ejemplo de hace pocas semanas, en Boston, en Mass General, en Boston, realmente toda la prensa mundial se hizo eco de este trasplante. Es cierto que es un hito importante, el primer trasplante renal procedente de un animal, de un cerdo, con buenos resultados, con buena evolución del paciente, que lo veis en la fotografía, pero en cualquier caso, tanto las
lo que se consigue en trasplante, las hazañas que vamos consiguiendo, como de alguna manera las celebraciones que conseguimos de los 500, de los 1000, de los 40 años, ayer en el Hospital de Sant Pau, de los 40 años de trasplante cardíaco, de la celebración en el Hospital Clínico de 200 trasplantes en un año, todo lo celebramos y creo que es bueno celebrarlo todo porque el trasplante al final creo que es una celebración para la familia, para el paciente que recibe aquel órgano y, obviamente, para la sanidad. Por lo tanto, el primer mensaje, que creo que tiene que ser claramente positivo, el trasplante supone un elemento de prestigio, de reputación para nuestra sanidad, para nuestras organizaciones y, obviamente, para los centros sanitarios. El segundo elemento que creo que es específico de los trasplantes de órganos sólidos es el trabajo en equipo. Nosotros estamos muy acostumbrados y vivimos cada día los trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, de lo que sea, pero realmente el trasplante supone una actividad compleja y un trabajo en equipo realmente que creo que seguramente es el más complejo a nivel sanitario. Y este trabajo en equipo comporta además una derivada que comporta asistencia, docencia, investigación, innovación y lo comporta de manera muy superior a las otras actividades que hacemos habitualmente. Podemos tratar un paciente cardíaco con una cirugía cardíaca compleja, un paciente hepático con una cirugía hepática, un paciente urológico, pero creo que realmente el trabajo en equipo que supone hoy el trasplante de órganos sólidos es superior a cualquier actividad médica en nuestros centros. Y, de hecho, hay pocos países que tengan nuestra infraestructura, que desarrollen nuestra actividad y, en parte, realmente es por la complejidad del equipo, por el engranaje de todo el sistema, por la solidaridad, obviamente, de la sociedad, pero, de nuevo, por este trabajo en equipo tan maravilloso que supone el trasplante de órganos sólidos, desde la familia al mundo de la coordinación, a los inmunólogos, a los cirujanos que hacen la extracción, a los nefrólogos, hepatólogos, que llaman al receptor, a los cirujanos que hacen el trasplante, a los médicos, enfermeras y a todo el equipo que sigue los trasplantes. Este trabajo en equipo realmente tan importante y tan complejo creo que es único en el mundo del trasplante de órganos sólidos y es algo que a nivel global el hospital que hace trasplantes se puede beneficiar. Y esta alegría que comportan los trasplantes, porque el trabajo en equipo, como nos explicaba la consejera, comporta realmente alegría, creo que es algo diferencial y propio del mundo del trasplante. Igual que este triángulo mágico que siempre hablamos de la asistencia, docencia, investigación e innovación. Claramente es un triángulo sinérgico. Cuando uno quiere hacer una buena asistencia tiene que tener una buena docencia y una buena investigación y creo que de nuevo el trasplante seguramente es el paradigma de este triángulo, de estos tres elementos sinérgicos que al final lo que nos hacen ser es mejores personas y sobre todo mejores profesionales. El tercer elemento de valoración del trasplante, que es algo inherente, obviamente, al trasplante, es poder tratar a pacientes crónicos y algunos de ellos realmente terminales. Paciente renal, que tenemos la alternativa de la diálisis, paciente hepático, prácticamente sin alternativas y con una perspectiva de mortalidad en los próximos meses, cardíaco, renal, pulmonar. Por lo tanto, esta situación y este beneficio para el paciente, obviamente, como centro sanitario, es positivo y es otro motivo, obviamente, de alegría y otro motivo de satisfacción para todos, para los profesionales, pero obviamente también para los que nos dedicamos a la gestión. Esta es una diapositiva que utilizo en mis clases de nefrología para hablar del tratamiento sustitutivo, diálisis, trasplante, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Claramente el trasplante aporta mejor calidad de vida, mejor supervivencia y a la vez menor coste económico. No hace falta ver esta fotografía de lo que supone la diálisis, de lo que supone la peritoneal frente a lo que aporta realmente para el enfermo y para la familia el trasplante renal. Pero lo podemos extrapolar al hígado, al corazón, al pulmón. Claramente la donación salva vidas y, por lo tanto, en los hospitales que realizamos trasplante, claramente curamos, y la palabra creo que es curar, a pacientes realmente terminales de enfermedades orgánicas. Por lo tanto, este tratamiento, esta posibilidad, es otro motivo de orgullo importante para todos nosotros.
Y el cuarto elemento que de alguna manera quiero plantear también y que creo que es importante es, obviamente, el trasplante es complejo, supone mucho recurso médico, mucho recurso de enfermería, mucho recurso de equipo, pero es obvio que aporta a nivel económico a los centros. Esto es una diapositiva propia del Hospital Clínico de Barcelona, probablemente extrapolable a cualquier hospital de la geografía española, y es la cifra del año 23. Fue un año récord, mucho trasplante. Es cierto que aquí lo veis vosotros, el trasplante de médula ósea, pero nos aportó realmente el trasplante 24 millones de euros al hospital, que significa tanto el trasplante como el seguimiento, como el ingreso, que obviamente nos ayudan al final a hacer las cosas mejor, a poder pagar, lógicamente, el trabajo de los equipos y al final a mantener la estructura del hospital. Por lo tanto, y obviamente el trasplante también supone una fuente de financiación para los hospitales que realizamos esta actividad. Por lo tanto, a nivel de valoración claramente positiva por estos cuatro elementos y seguramente por algún otro elemento que vosotros mismos podéis aportar, supone prestigio y reputación. Claramente ese trabajo en equipo, que creo que es un beneficio casi monográfico de los trasplantes de órganos sólidos, la posibilidad de curar realmente pacientes muy enfermos, muy terminales, y obviamente también colabora al final en las finanzas y al final en el presupuesto del hospital. Y repito, seguro que hay otros elementos importantes que vosotros lo tenéis en mente y que también nos aporta el trasplante de órganos sólidos. Y la segunda parte es intentar, tengo la osadía y pido perdón a todos, especialmente a la ONT, pero a todos, algunas sugerencias de cómo nuestro país tenemos todavía margen de maniobra, margen de mejoría para realmente posicionarnos como auténtica referencia, que ya lo somos, a nivel de trasplante de órganos sólidos. Y repito, la ONT es auténtica referencia, ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo espectacular, es el modelo mundial que de alguna manera todo el mundo intenta realmente imitar y por lo tanto yo voy a tener un poco la osadía no de cuestionar la ONT, al contrario, de ponerla súper en valor, la ONT y las distintas organizaciones regionales, pero comentar algunas cosas que tenemos, creo, todavía margen de mejora y margen de maniobra. Y las cifras ya las tenéis, estamos prácticamente en 50 donantes por millón de población. El año 23 hicimos prácticamente 6.000 trasplantes de órganos sólidos y, de alguna manera, repito, somos la envidia y podéis ver las cifras, no de Estados Unidos, que seguramente tienen otro modelo sanitario, pero de Europa, que estamos prácticamente al doble de la media, o más del doble, de la media europea y el doble de cualquier país europeo, incluido países nórdicos, incluido Inglaterra, incluido Francia o incluido Alemania, que está realmente muy por debajo nuestro. Por lo tanto, somos auténtica referencia, pero ya sabéis que me gusta intentar pensar, meditar, y como sigo llevando el trasplante en el corazón o en el riñón, me atrevo un poco a plantear algunas sugerencias. La primera la comentaba la consejera y me alegro muchísimo: mejorar la prevención de las enfermedades. Y lo digo porque lo pienso y lo siento. Y había un consejero de salud en Cataluña, el doctor Boi Ruiz, que siempre lo comentaba. Al final, el trasplante es el fracaso de la medicina preventiva. Luego es un éxito y es una mejoría importante para el paciente. Pero claramente, cuando podamos prevenir, siempre mejor que curar. Y todos sabemos que tenemos herramientas para prevenir todas las enfermedades, desde las renales, las cardíacas, las pulmonares, las hepáticas. Y por lo tanto creo que este concepto para todos, porque al final aquí somos médicos, somos nefrólogos, somos hepatólogos, somos cirujanos, tenemos en nuestras manos esta capacidad de ayudar a la prevención de enfermedades, que no es tan complicado, y creo que tenemos la obligación realmente de intentarlos con esta medicina de las 4 P's, donde una de las P's es la medicina preventiva. Y creo que un buen ejemplo en este sentido es la hepatitis C. Es cierto que hubo una eclosión espectacular de fármacos frente a la hepatitis C. Hoy, de alguna manera, es el ejemplo también a seguir, y nuestro país también fue modélico en cómo, no digo erradicar, porque no está erradicada, pero cómo curar realmente la hepatitis C, cómo ha impactado.
creo, de manera positiva en el trasplante, evitando, evidentemente, la cirrosis y evitando muchos trasplantes en pacientes con hepatopatía crónica por virus C. Por lo tanto, la prevención creo que resulta clave y un buen ejemplo, obviamente, es el tema de la hepatitis C. Un segundo elemento importante es potenciar la coordinación entre centros. La ONT ha hecho y está haciendo un trabajo magnífico en este sentido, pero creo que todos, con la colaboración de todos, obviamente de la ONT, de las organizaciones regionales y de los propios centros, tenemos todavía margen de mejora y margen de maniobra. En cifras del año 2023, el 23% de los trasplantes de órgano sólido había intercambio de órganos entre comunidades. Algunas comunidades más activas en generación, otras más activas en trasplante. En cualquier caso, 1.300 trasplantes el año 2023 se realizaron gracias a la colaboración, a la coordinación y a la solidaridad entre todos. La ONT tiene varios programas activos, entre ellos el cruzado nacional e internacional. El año pasado se hicieron prácticamente 20 trasplantes cruzados con varias parejas, con varios tríos, con donantes altruistas. Creo también la apertura a nivel internacional nos puede permitir incrementar realmente este trasplante, especialmente renal, porque además tenemos necesidad y tenemos todavía prácticamente 4.000 pacientes en lista de espera en las distintas comunidades pendientes de un trasplante renal. Y el programa PATI, el programa de pacientes hiperinmunizados, con más de 150 pacientes trasplantados el año 2023 y con resultados francamente positivos en pacientes que era prácticamente imposible trasplantarlos, y gracias realmente a este programa se pueden y se han podido trasplantar, repito, con resultados francamente positivos. Por lo tanto, esta coordinación entre centros, coordinada por la ONT y por las distintas agencias de las comunidades, creo que todavía tiene margen de mejora y creo que nos puede incrementar la actividad. Un tercer elemento importante es la colaboración entre centros. Entiendo que tiene que haber competitividad. Al final, la competitividad te estimula a ser mejor, pero creo que tiene que prevalecer la colaboración frente a la competitividad. Y si colaboramos entre todos, seremos mejores, incrementaremos la actividad y seguramente los resultados serán claramente mejores. Y seguramente en nuestra cultura mediterránea a veces hay más competitividad que colaboración, pero si miramos un poco el mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, sabéis que hay buena colaboración y realmente creo que esta colaboración puede ayudarnos también a nuestro país entre los distintos centros y al final, de nuevo, ser todavía más referentes en trasplante de órganos sólidos. Por lo tanto, de alguna manera, abocar a esta colaboración que al final lo que va a hacer es incrementar la actividad y seguro mejorar los resultados. Aumentar la actividad. Estamos en cifras espectaculares. 3.600 trasplantes renales el 23, 1.300 trasplantes hepáticos, 350 cardíacos. Pero creo, sinceramente, que hay margen de maniobra. Cuando miramos un poco la geografía española, la situación de donantes en distintas comunidades está bien, pero seguro que todos tenemos margen de maniobra y algunas comunidades, unas más y otras menos, pueden mejorar los índices de donación y al final incrementar la actividad. Y a la vez, cuando miramos en trasplante renal las tres tipologías, muerte encefálica, asistolia o donante vivo, vemos asimetrías considerables entre las distintas comunidades autónomas, lo cual significa que algunas o todas las comunidades tienen margen de mejora. Y si las comunidades mejoran, mejoramos todos, porque al final hay solidaridad. Al final va a haber más riñones para todos, no va a haber tantos pacientes en lista de espera y al final es un beneficio mutuo del trasplante, de la comunidad, de los pacientes y de la sanidad en general. Repito, estamos francamente bien, somos claramente líderes en actividad, pero creo que no nos debemos conformar, hay que ser más ambiciosos y la colaboración, la coordinación entre todos puede permitir realmente esta mejora. Mejora en trasplante de órganos sólidos, pero a la vez en la donación de tejidos. Esta es una diapositiva de Cataluña, de la OCAT, donde se ven los índices de donación de tejidos, de córneas, de tejidos musculoesqueléticos, de válvulas, de
piel. Vemos que las cifras son relativamente heterogéneas entre los distintos hospitales de Cataluña y supongo que si lo tuviéramos a nivel del Estado español habría todavía más heterogeneidad. Por lo tanto, abogo por seguir trabajando, por seguir colaborando, al final, por el bien común que es la comunidad de pacientes y, al final, nuestra sanidad. Y un quinto elemento, para mí clave, que aquí creo que sí que tenemos margen de maniobra, incrementar la investigación colaborativa. 3.600 trasplantes renales, 1.300 trasplantes hepáticos. Podéis imaginar la cantidad de estudios, de investigación, de identificación de moléculas, de target, que podemos hacer en todas las esferas, a nivel inmunológico, a nivel de nefropatía crónica, a nivel de rechazo. Realmente esta investigación colaborativa en este triángulo mágico, asistencia, docencia, investigación e innovación, creo que es básico y creo sinceramente que tenemos margen de maniobra. Un ejemplo, el CTS, donde abocan los datos a nivel de Eurotransplant y a nivel, sabemos que sacan cantidad de publicaciones. Creo que nuestro país necesita realmente estos datos, estos registros, esta investigación colaborativa, porque realmente con este volumen tan importante de trasplantes y tan homogéneo por nuestro país, creo que el margen que tenemos realmente de investigación es francamente importante. Y aquí sí que aboco realmente y pido realmente una colaboración a nivel de investigación, porque creo que nos puede ayudar realmente a posicionarnos. Alberto Ortiz hace exactamente el mismo comentario en un editorial reciente y habla de nefropatía crónica o de insuficiencia renal crónica, pero habla de trasplantes, habla de la ONT, habla de la SED. Esta coordinación realmente, ese trabajo colaborativo en toda esta serie de enfermedades y también, obviamente, en trasplante, creo que puede ser muy positiva para nuestro país, para los centros y, obviamente, al final, para los pacientes, que es a quien nos debemos. Y hay recursos en nuestro país, hay muchas becas, becas públicas, becas privadas, y estoy seguro que con buenos proyectos, el doctor Matesanz, aunque está muy serio, estoy seguro que nos ayudará realmente a obtener todos estos recursos. Por lo tanto, aboco claramente por seguir trabajando colaborativamente y por intentar realmente entre todos mejorar nuestro nivel de investigación, porque sabemos, porque tenemos posibilidades y porque la N realmente de trasplantes nos lo permite. Y ya termino la última sugerencia, seguramente hay más y seguramente que vosotros tendréis también otras aportaciones. Nos hemos de preparar para el relevo generacional. Este es un tema clave. Lo discutía antes con el doctor Jaume Tor, es un tema importante. El trasplante es algo complejo, requiere expertise de los coordinadores, de los cirujanos, de los hepatólogos, de los nefrólogos, de todos. Este relevo generacional que tanto nos cuesta a los médicos, creo que en trasplante es más evidente y creo sinceramente que todos hemos de trabajar para este relevo si queremos, de alguna manera, seguir siendo líderes a nivel mundial de trasplantes, añadiendo realmente el componente de investigación. Y ya, simplemente, para terminar, y como resumen general, el trasplante de órganos sólidos tiene un impacto muy positivo en los centros hospitalarios que lo realizan, con un valor añadido que creo que es propio y específico del trasplante, que es la coordinación, la colaboración entre la asistencia, la docencia y la investigación. Creo, sinceramente, que una colaboración intensa entre los centros trasplantadores españoles podría situarnos en primer nivel mundial, no solo en actividad, que ya lo somos, sino también en investigación. Y, finalmente, el relevo generacional resulta clave si queremos, de alguna manera, mantener esta posición de liderazgo. Esto es todo y muchísimas gracias por vuestra atención.